Dios les bendiga. Estamos desde la iglesia en Vallecas, el departamento juvenil Generación Vida. Continuamos entrevistando a los jóvenes, ya que en los jóvenes está la fuerza. Tengo la grata compañía de nuestra líder, de nuestra presidenta de jóvenes del departamento juvenil Generación Vida, nuestra hermana Paula Serrano. Hermana Paula, primeramente, bienvenida. Quiero hacerle una pregunta, y la pregunta es una anécdota, una experiencia que usted haya vivido en el Señor, que haya sido tan fuerte de tal manera que la marcó, porque hay muchos jóvenes que nos están viendo y diga, tremendo, lo que Dios hace es impresionante. Amén. Bueno, Dios les bendiga, jóvenes de Generación Vida. Hoy me toca a mí. Bueno, primeramente darle gracias al Señor por todo lo que ha venido haciendo y por todo lo que va a hacer. Pues una anécdota de mi vida, yo me entregué al Señor con 14 años. Amén. Y bueno, la familia de mi padre siempre había estado en la iglesia. Mi padre ha sido criado en la iglesia, mas sin embargo nunca ha habido como ese querer, ese sentir de buscar de Dios de parte de Él. Entonces mi crianza había sido como pachipacha, por así decirlo, en ese sentido, ¿no? En esa área, en ese aspecto, pues como que, por ejemplo, íbamos a la iglesia una vez al mes o una vez cada 2 meses y así. Entonces, no es que hubiera una conexión muy grande mi familia con la iglesia, ¿sí? Pero bueno, el Señor vino haciendo de una manera muy especial en mi vida, en un campamento, y empezó a hablarme. Al año yo me bauticé, era la única en mi casa. Yo me acuerdo que en ese entonces yo estaba viviendo en Colombia, y bueno, muchas veces salía del culto, iba para la casa, o iba con ese gozo que uno sale del culto, amén, y llegaba a la casa y bueno, había a veces un ambiente como un poco tenso, por así decirlo, y pues en esos momentos como que yo me ponía triste. Yo decía, Señor, pero porque mi familia no puede entender como ese gozo o esa alegría, esa tranquilidad que yo siento, ¿sí? Porque ellos no pueden llegar a entender el gran amor que Dios tiene para con ellos, ¿sí? Estos años que yo estuve orando, que yo estuve viviendo en Colombia, yo viví 2 años en Colombia, yo duré mucho tiempo orándole al Señor y ayunaba y le decía, Señor, salva a mi familia, hazles entender, haz que ellos tengan un encuentro personal contigo, ¿sí? Algo que cambie sus vidas. Señor, que mi padre y mi madre se bauticen, que entreguen su vida a ti. Y bueno, 2 años después, cuando nos vinimos, duramos 1 año viviendo aquí más, cuando mi madre tomó la iniciativa y dijo, bueno, yo he tenido un sentir en mi corazón. Por lo tanto, estamos hablando de 3 años, ¿no? 3 años que duré orando y pidiéndole al Señor por esto. Y ella dijo, bueno, yo he tenido un sentir en mi corazón, y es que yo quiero entregarle la vida a Dios. Yo quiero entregarle mi vida a Dios. En ese momento yo me quedé realmente impactada. Algo que tanto tiempo yo le había estado pidiendo al Señor, me lo estaba respondiendo. Y en ese momento yo dije, qué bueno sería que mi padre también lo hiciera. Y bueno, fue cuestión de horas que mi padre dijo, bueno, yo también voy a entregarle mi vida al Señor. Y eso ha sido como lo más impactante de mi vida, ¿sí? Porque es muy bonito ver lo que el Señor hace, y que aunque se tarde tiempo en responder, porque algunas de las peticiones se tardará tiempo en responderlas, el Señor las responderá. No te angusties si estás viviendo una situación, o si también eres el único que estás en la casa, que conoces de Dios en tu casa, no te angusties. Órale y pídele al Señor por la vida de cada uno de tus familiares, porque tu familia va primero, y el Señor va a responderla. No te preocupes, Dios tiene todo bajo control, Dios tiene todo en su mano. Y si tú estás en las manos de Jesús, nada se escapa de las manos del Señor. Solo quiere el bien para ti. Y si el bien para ti significa el que tu familia también esté dentro, Él lo hará. Aunque se tarde 2, 3, 5 años, el Señor lo va a hacer. Pero pues esta fue una de las grandes experiencias que realmente marcó mi vida. Hubo como un antes y un después de esta experiencia, ¿verdad? Ver cómo el Señor respondió a esa petición que por tanto tiempo estaba llevando, y ver un cambio también en mi familia, porque no solo podemos hablar de esto, ¿no? Hubo un cambio realmente muy grande en mi familia, y eso se lo agradezco realmente al Señor. Qué bonito, hermana Paula, de saber que
que todavía esa promesa está vigente de que serás salvo tú y tu casa. O sea que si hay alguien que nos está escuchando, el cual dice, como usted lo decía, yo soy el único bautizado, soy el único que persevero, la promesa todavía está vigente. Así es. Y si cree, todo le es posible. Así es. Bueno, hermana Paula, nuestra presidenta de jóvenes, hemos escuchado en estas entrevistas a muchos jóvenes lo que nos han contado o qué han sentido en este campamento que hemos tenido y después. Y también quisiéramos saber qué experiencia usted ha tenido con el Señor en este campamento. Bueno, creo que estaba apagado. Creo que me voy a alargar un poco, me voy a extender un poco. Realmente este campamento ha sido de gran bendición para mi vida. O sea, yo he ido a bastantes campamentos gracias al Señor. Desde que me bauticé 14 años, ahora tengo 19 años. Entonces eso quiere decir 5 años en los caminos del Señor. Entonces en estos 5 años, gracias a Dios, he podido ir a bastantes campamentos, he podido disfrutar y gozarme en la presencia del Señor. Mas sin embargo, este campamento me impactó realmente en mi vida por muchas cosas, ¿sí? Por una parte, el Señor habló del amor que el Señor tiene para con nosotros y que muchas veces no podemos llegar a entender la grandeza, la altitud, la anchura, la longitud de lo que realmente es el amor de Dios. Eso, yo estaba viviendo un momento difícil en mi vida personal y eso realmente me marcó y me hizo entender muchas cosas. Y yo dije, wow, Señor, vale, lo entiendo. Y fue como sentir ese abrazo de parte del Señor, ¿sí? Por otra parte, también en el último culto, con el lema, la prédica que tuvieron fue, y después todos volvieron a su rutina, pero ya no eran los mismos. Realmente muchos han dicho, es que un campamento es de emociones, o sea, tú vas y te llenas y tú, o sea, vives una experiencia, pero por esos 3 días. Pero qué bonito es saber que lo que nos llevamos en ese momento, llevarlo con nosotros también a nuestras casas, llevarlo a nuestros institutos, llevarlos a nuestros trabajos, llevarlo a toda nuestra vida después del campamento. Entonces, realmente ese mensaje. Y después, ya no eran los mismos, porque realmente ya no somos los mismos. Desde que el Señor nos cambió, ya no somos los mismos. No puede haber una misma actitud, porque ya el Señor nos cambió. Porque entonces, ¿en qué estamos? ¿Sí? Bueno, y por último, realmente gracias al Señor, gracias a la misericordia y por gracia de Dios, este fue uno de los primeros campamentos en los que yo fui como presidenta. Y ver no solamente cómo el Señor hablaba a mi vida, sino ver cómo el Señor hablaba a la vida de los jóvenes de aquí de Vallecas, fue una muy grata y muy bonita experiencia. Realmente yo me llenaba de alegría el corazón al ver cómo a lo mejor jóvenes que no estaban bien se estaban reconciliando con Dios, jóvenes que no habían recibido el Espíritu Santo lo estaban recibiendo, jóvenes que hacía mucho no sentían la presencia del Señor, la estaban sintiendo. Y yo creo que esa es una de las grandes experiencias y grandes recuerdos que me llevo también de este campamento, el haber vivido ese campamento de esta manera, porque realmente uno lo vive de otra perspectiva, porque muchas veces uno ya no piensa en uno mismo, sino que ya piensa en el otro, ¿sí? Entonces ya no piensas en Señor dame, sino Señor dale. Y eso fue una gran experiencia que me llevo de este campamento. Amén, qué bendición, hermana Paula. Realmente uno se quedará toda la noche vigilando, ¿verdad? Porque Sí. de lo que sabemos hablamos y de lo que conocemos testificamos. Y realmente el impacto de Dios es impresionante. Amén. Y bueno, es una bendición, hermana Paula, como nuestra líder de jóvenes, tenerla aquí. Yo sé que va a ser de mucha bendición esas palabras para muchos jóvenes que nos ven y nos escuchan hasta ahora. Bueno, por último, despidámonos de ellos. Dios les bendiga.